recordarte, un día estando en un penal, quizás no fue el penal porque hice cosas buenas, sino desde muy joven, de muy niño, fui influenciado por mis padres, donde me influenciaron al narcotráfico. Siendo un niño de 13 años, 12 años, yo era químico ya que elaboraba la droga, ya donde estuve en ese negocio, donde llegué a una edad de la adolescencia, estando adolescente ya, también tuve otro ataque, donde murió mi padre y mi madre, donde yo cada día comencé a sentirme más hundido, lejos de Dios, sin conocer a Dios, aunque muchas veces por ahí me hablaban, veía muchos cristianos que venían y me hablaban de un Jesucristo. Supuestamente mi padre y mi madre también iban a una iglesia adventista. También quizá me hablaron que había un Jesucristo que cambiaba, pero muchas veces yo veía que no era como ellos decían, porque su actitud y su conducta no era como verdaderamente dice la Biblia. Yo pensaba que verdaderamente es así, de esa manera, donde me involucré en el narcotráfico y casi cada día más y más, donde llegué a tener mucho dinero, muchas comodidades, mucha fama, mucho respeto quizás en el mundo, pero lejos de Dios, donde parecía quizás para la mucha gente que me veía, ese es feliz, ese tiene dinero, tiene comodidades, tiene todo. Supuestamente la gente dice así, es feliz, pero es mentira, amigo. Yo quiero decirte que esa no es la felicidad, porque yo estando lleno de dinero, lleno de fama, lleno de tantas cosas, había momentos que era infeliz, que no podía dormir, amanecía noches enteras despierto, que me daba vueltas en la cama, a veces, muchas veces llorando, y decía, ¿qué me pasa? ¿Qué tengo? ¿Por qué estoy así? Y era lo que me faltaba, era Jesucristo en mi vida. Por eso en mi hogar, supuestamente yo le daba todo, tenía todo ahí, por bolsas de dinero, mochila de dinero, coge lo que quieras, gasta lo que quieras, pero no había felicidad, porque había momentos que lleno de comida, para Navidad, Año Nuevo, lleno de todo, pero en momentos que se formaba la guerra, el pleito, con mi esposa éramos como perro y gato, muchas veces ya dormíamos en una forma de odio, de rencor, de pelea, muchas veces ahí en la misma cama, pero peleados, lleno de todo, pero no éramos felices. Pero dentro de todas esas cosas, siempre había alguien que me hablaba de Jesucristo. Pero luego cuando murió mi padre y mi madre, no solamente fue eso, me llenó lleno de odio, de rencor. Como toda persona, quizás cuando le hace daño a su familia, lo que piensa es en la venganza. No piensa quizás en dejar que Dios haga justicia. Yo, como toda persona en el mundo, decía, yo me tengo que vengar, yo tengo que solucionar esto. Comencé a hacer venganza, comencé a llenarme de las armas, de la más chiquita hasta la más grande, comencé a romper puertas y a vengarme de dos personas, pero aún no me calmaba, cada día estaba más hundido, más peor. Pero yo pensaba que haciendo eso ya me iba a calmar, ya iba a venir la solución. Mentira, cada día me estaba hundiendo más. Estuve preso por muchas veces en diferentes penales, y cada día ya para mí no había solución. Con decirte, amigo, estaba terminando casi loco en la calle, con un arma en la cintura, con un arma en los hombros, con un cinturón de balas, tirando balas en las calles a quien se me presentaba, y muchas veces hasta porque me miraban. Estaba loco, no dormía, seguía en las calles haciendo cosas, y yo escuchaba que la gente decía, ese loco, ¿por qué no se muere? Y eso llevó a mi familia, a mí, a decir que ese hombre más bien se muriera. Pero todas veces que iba preso, salía y entraba, y no había solución. Pero quiero decirte, amigo, un día, estando dentro en un penal, un día le dije, Señor, si tú existes, sácame de aquí, de este lugar. Yo afuera te voy a servir, yo afuera voy a ser cristiano.
y gracias a Dios que Él me sacó. Pero ¿sabes qué? No reunía un templo, no cumplí con la promesa, y un día empecé a hacer más peores cosas, y para mí era más difícil salir de ese negocio, para mí era más difícil salir de esa vida. Y entonces un día, gracias a Dios que un día le predicaron a mi esposa esta bendita palabra, que un Cristo que cambiaba, y ella entregó su vida a Cristo. Y ella comenzó a ir a una iglesia, comenzó a ir a la iglesia a decirle: Señor, si tú has cambiado muchas vidas, Señor, te pido que tú lo cambies a mi esposo. Señor, te pido por favor que lo saques de esa vida que está. Cámbialo, Señor. Era su oración noche y día. Yo llegaba, aún peor parecía, pero ella no se cansaba de orar. Y siempre cuando venía con la plata, el dinero, decía: ahí está, coge lo que quieras, gasta lo que puedas. Y ella me comenzó a decir: ¿sabes qué? Yo no quiero ese dinero es maldito, yo no quiero. Solamente lo que hacía lo había en un cuarto de rodillas orando, y muchas veces yo le escuchaba que decía: cámbialo a mi esposo, Señor, cámbialo. Yo le escuchaba llorando, muchas veces no comía, pero qué bueno es cuando un corazón contrito y humillado se acerca a pedirle misericordia a Dios, Dios sí lo oye, porque esa es la respuesta de mi esposa, que ahora estoy aquí. Porque para mí era difícil, yo no pensaba ser cristiano, porque la vida donde andaba para mí era difícil, y muchas veces yo le decía: Dios, yo quiero ser cristiano, pero no puedo, porque muchas veces hice intento de ser cristiano, iba a la iglesia, pero no podía. Muchas veces quería ir ser como los cristianos, lo veía su gente, pero no podía. Hasta que un día le dije: Señor, yo no puedo, y no pienso ser cristiano nunca, porque no puedo. Yo pensaba que era con mis fuerzas, yo pensaba que era con mi habilidad. Solamente Jesucristo es el que puede cambiar, no es el hombre con su fuerza. Hasta que un día entendí. ¿Sabes cómo entendí? Porque cuando mi esposa estaba clamando por mí y por mi culpa que tenía droga en mi casa, ahí le llevaron a mi esposa presa, siendo aún cristiana, a mis hijos a un albergue, una niña que tenía de 3 años, la otra de 1 año, ahí le quitaron donde le tenía dando de mamar a mi bebito, se le quitaron, ella se fue presa por mi culpa. Yo he buscado, ahí entendí, dije: bueno, yo soy el que he hecho el problema, yo soy el que cometió todas esas cosas, yo merezco esto, pero ella no. Pero Dios es bueno, Dios siempre es su grande misericordia. Muchas veces tiene que hacerte doler y tiene que darte en donde más te duele. Por eso el pecado, siempre me hablaron que el pecado me iba a alcanzar, y yo no hacía caso, porque el pecado no agrada a Dios. Y un día me pasó la factura, mi esposa presa, mis hijos en un albergue. Ahí es donde entendí y dije: bueno, Señor, yo merecía todo eso, mi esposa no. Esos niños no son culpables de nada. Por eso, amigo, padre de familia, ahora que tú me escuchas aquí, si tú amas a tus hijos, busca a Jesucristo, porque sus niños también son partícipes de tu pecado, porque ellos no cometieron nada, pero por mi culpa, por mi pecado, ellos también tuvieron que sufrir. Por eso usted ve los niños ahí, muchos sin padre en las calles, muchas veces por ahí, hermano, con una enfermedad. Muchas veces dice: ¿por qué Dios es malo? Dios, ¿por qué permite que ese niño sufra? No es porque Dios es malo, sino por el pecado del padre y de madre, que muchas veces hace lo malo, y la Biblia dice que alcanza hasta la 3ª y 4ª generación la maldición de los padres. Ahí entendí, gracias a esta palabra, me di cuenta y dije: Señor, yo merezco, si posible, estar muerto, no ellos. Ahí es donde, por dolor de mis hijos, porque cuando ya me dijeron que estaba en un albergue, y todo lo que yo tenía, todas las comunidades que yo amaba, lo llevaron un solo día en camiones. Pero gracias a Dios que por esa manera Dios trató en mi vida, y tuve que decirle: Señor, basta ya no quiero hacer sufrir mi familia, mis hijos, Señor.
Yo quería ser cristiano, pero no pude. Señor, y esta vez tú me das una oportunidad, yo te sirvo como tú quieres. Y ese momento fue que entregué mi vida a Cristo. Y cuando estando ahí en un penal, recibí a Cristo. Y quiero decirte que ahí experimenté la verdadera paz, la verdadera felicidad, porque cuando Él entró en mi vida, me tiré de rodillas y le dije: Señor, yo he pecado contra ti, perdóname, perdóname. Y ahí en ese momento tuve una experiencia, una mano sobrenatural vino a mi cabeza, comenzó a bajar hasta la planta de mis pies y empecé a llorar como un niño, empecé a llorar. Y por mi mente comenzó a pasar los maltratos que muchas veces le hacía a mi esposa, a mis hijos. Solamente le decía: perdóname, perdóname. No había la hora de que me encontrara con mi esposa o me llamara para decirle que me perdonara. Y yo en ese momento le dije: Señor, yo ya no quiero ser igual, cámbiame. Y el Señor lo hizo. El Señor desde el momento comenzó a limpiarme hasta la planta de mis pies, y cuando ya me levanto, una persona diferente. Claro que con las consecuencias de mi pecado tuve que ir preso de todas maneras, porque lo que uno hace aquí, la justicia también nos tiene que juzgar. Y adentro en un penal comencé a servirle a Cristo. Gracias a Dios que estaba con una sentencia de 30 años en paro por cabecilla de banda, pero gracias a Dios me sacó a los 4 años de cárcel. No solamente eso, me libertó también de la esclavitud del pecado. Mi esposa, estando presa también con 8 años, salió a los 2 años, y ahora Cristo nos ha libertado y ahora servimos a Cristo. Mi esposa y mis hijos servimos a Cristo, y de esto testificamos donde nos vamos. ¿Por qué testificamos? Porque quizás usted, o ahí donde me escucha, esté pasando esta misma situación, o quizás otro problema. Quizás usted piense que ya no hay solución, que ya no hay esperanza. Sí hay esperanza. Cristo siempre está atento a escuchar a un corazón contrito y humillado que se acerca a Él. Él sí es un Dios de verdad que sí cambia. Son 20 años que ahora le sirvo a Cristo. Con mi esposa y mis hijos ya están grandes, pero nunca nos olvidamos de la misericordia de Dios que hizo conmigo. Y siempre salimos en agradecimiento a cantarle sin vergüenza, a decirle que Cristo sí cambia. Porque antes yo me avergonzaba de que hablar de Cristo, pero ahora no me avergüenzo, porque sé que verdaderamente esta es palabra de Dios, palabra que nos ha cambiado. Estando adentro en un penal, adentro hay muchas personas que han sido cambiados. Adentro yo pude ver locos, adentro ahí donde estaban ahí, que no se bañaban, donde estaban ya meses, años sin bañarse, su familia abandonado, pero ahí llegó Cristo también con esta palabra, y ahí los ha levantado. Yo pude ver con mis ojos hombres con sida, con cáncer, ahí clamaron a Cristo, y Cristo llegó y los salvó, y solamente Cristo lo pudo hacer. Yo he podido ver eso. Por eso, amigo que está aquí, usted, no es una casualidad que esté aquí. Yo no sé su situación, quizás no es lo que ha pasado conmigo, algo pequeño, pero si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no es feliz. No me diga que es feliz, porque quizás feliz será momentáneamente, pero la verdadera felicidad es Cristo. ¿Quiere experimentarlo? Reciba a Jesucristo en su corazón. Usted se dará cuenta que no le estoy mintiendo. Muchas veces yo pensaba que la felicidad era tomar mujeres, fiesta, dinero. Yo pensaba eso ignorantemente, pero un día cuando Cristo recibió mi corazón, yo empecé a darme cuenta que la verdadera felicidad, y a veces comenzaba a llorar, pero no de tristeza, sino de alegría, de felicidad, que verdaderamente hasta ahora lo siento, porque estar con Cristo es algo hermoso. Tu familia, tus hijos, donde vayas, el Señor siempre estará contigo. Gloria a Cristo. Este ha sido el pequeño testimonio